Bueno, nosotros somos el equipo 4 conformado por estos integrantes y esta es nuestra presentación para el diseño, simulación e implementación de nuestro motor lineal. El reto consiste en construir y modelar un prototipo de un motor lineal con corriente directa que tiene una barra deslizante con riel e imanes permanentes, y esta a su vez tendrá que tener un sistema de frenado con inducción de corriente. Y también tendremos que medir y modelar la intensidad del campo, la posición y su velocidad a través del tiempo. Para hacer esto lo dividimos en 4 partes esenciales. Primero, un marco teórico para poder ver los mejores materiales y tener un fundamento para las fórmulas a utilizar. Después modelamos el campo magnético, la distribución BZ y el cálculo de la corriente más la fuerza en la viga. Y por último utilizamos el método de Runge-Kutta para encontrar la posición, aceleración y velocidad respecto al tiempo. Todo esto en MATLAB. Bueno, la primera parte del marco teórico, las fórmulas que ven ahí son las que utilizamos para la construcción del reto en el código de MATLAB, y pues voy a dar una breve explicación de cada una, empezando por el campo eléctrico. El campo eléctrico es una cantidad vectorial en cualquier punto del espacio, la cual indica una fuerza que actúa en una carga puntual. El flujo eléctrico se relaciona con las líneas de campo, pues es cuando las líneas entran y salen de la superficie. El potencial eléctrico, la energía potencial, es la capacidad de realizar trabajo que surge de la posición donde la energía potencial se manifiesta del conjunto de cargas. También el campo magnético es la región del espacio que rodea cualquier carga eléctrica en movimiento, la cual forma una sustancia magnética que forma un imán permanente. La ley de Ampère es un postulado físico que dicta que cualquier trayectoria cerrada, la integral de línea del producto punto entre el vector de un campo magnético. El cálculo del solenoide. El campo del solenoide es una bobina que funciona a partir de campos electromagnéticos, teniendo un uso común de la apertura y cierre de una válvula. Y la ley de Lenz explica que en un campo electromagnético existen fuerzas electromotrices inducidas que tienen un sentido tal que las corrientes que producen son opuestas a la carga que las origina. La ley de Faraday es la tensión inducida en un círculo cerrado y es directamente proporcional a la razón de cambio en el tiempo de flujo magnético que atraviesa una superficie cualquier con el circuito mismo como borde. Y por último, la ley de Gauss, que establece el flujo de ciertos campos a través de una superficie cerrada y es proporcional a la magnitud de las fuentes de los campos. La modelación del campo magnético de archivos experimentales, es decir, archivos que contienen datos de las intensidades de campo magnético, se eligió las mediciones de campo magnético que pudieran maximizar la fuerza de empuje de la barra. Elegimos el archivo con altura de 2 milímetros. Importamos esta información a un LiveStrip que en forma de matriz posteriormente se puede utilizar los diferentes datadísticos y se pueda hacer una visualización en 3D que muestre la intensidad de campo en cada punto. La intensidad del campo magnético. Para empezar, definimos algunas de nuestras variables, como pueden ver en la parte superior izquierda. Utilizamos y escogimos un cable de cobre con valor de AWG de 19. Calculamos su diámetro y con ayuda de unos sliders para calcular y elegir nosotros el número de espiras, la corriente de la bobina con un valor máximo de 1.8, la resistencia y la longitud del imán. Después creamos una función con base con todos nuestros datos anteriores para poder graficar de manera en un plano XY la intensidad del campo magnético, como podemos ver en la tabla de abajo. Para esta parte se repite el cálculo de la intensidad de campo
magnético en el eje X. Para cada punto del área al núcleo del solenoide de la altura que fue 2 milímetros, empleando esta vez el modelo completo y al final poder visualizarlo en 3D. Posteriormente se realizó el diseño del motor lineal, en sí de todo el proyecto, el reto. Se declararon los valores, tanto de los imanes como cada componente de la base de todo el reto. Posteriormente se realizó un código con el cual se obtuvo la intensidad del campo magnético, dependiendo el lugar en el espacio de cada objeto. Este es el que está en la parte inferior derecha y representa la intensidad, como lo dice el título, del campo magnético, dependiendo la posición. En esta parte del proyecto, nosotros definimos la resistividad y la densidad de cada uno de nuestros materiales para poder calcular la resistividad equivalente al sistema. Nos dio un valor muy bajo, así que consideramos que era adecuado agregar una resistencia fija de 5 ohms. Y después de esto, utilizamos esta resistencia equivalente para calcular la corriente eléctrica. Únicamente dividimos el voltaje que le aplicamos, que es de 9 volts, entre la resistencia y esto nos da la corriente. Y para calcular la potencia se multiplica el mismo voltaje por el valor obtenido de corriente. Después los graficamos y se puede ver cómo la resistencia, a medida que aumenta la longitud del conductor, crece, y al ser una fuente de voltaje constante, a medida que crece el conductor, la corriente eléctrica y la potencia decrecen. Y después de haber obtenido nuestra corriente y conocer la longitud del conductor y la magnitud del campo magnético, pudimos aplicar la ley de Lorentz para encontrar la fuerza magnética ejercida sobre la varilla. Utilizamos la función TRAPS para hacer una integración numérica y tener la fuerza en todos los momentos, y se puede ver cómo aumenta cada que pasa por los imanes, y después decrece, tiene una fuerza de mayor magnitud en sentido contrario cuando pasa por el solenoide. Posteriormente ocupamos el método de Runge-Kutta de cuarto orden para poder calcular la aceleración, velocidad y posición. En este caso se hizo primero una función. A partir de la función de la aceleración integramos para poder sacar el valor de la velocidad y posición. Principalmente explicar lo que es Runge-Kutta, que nos sirve para poder calcular una aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales. En este caso ocupamos varios valores que obtuvimos anteriormente. Principalmente tanto velocidad, tiempo y aceleración inician en 0, y únicamente lo que nos va a dar una diferencia en los valores va a ser X, que es nuestra posición, porque es la separación que hay entre el imán y el borde de nuestra placa. Entonces aplicamos un ciclo for que a partir de 10 muestras sobre dt, aplicando Runge-Kutta, nos dan las siguientes gráficas. Y aquí se puede interpretar cómo la aceleración va variando en cierto punto hasta llegar a entre el 2.5 y 3 de tiempo, y se mantiene constante en 0. La velocidad va en aumento y luego se mantiene constante, y la posición va en aumento. Luego aplicamos el mismo método de Runge-Kutta para calcular el frenado por inducción, que lo primero que se hizo fue sacar el flujo dentro del motor, y ya teniendo en cuenta la gráfica aquí, que se puede mostrar en la flechita de arriba, se saca ahora la derivada del flujo, que aquí aplicamos la fuerza de Lenz para poder calcular, como dije, la fuerza de Lenz, a partir de lo que es la derivada de flujo, la resistencia equivalente y la resistencia fija. También se ocupa la función de TRAPS para poder aplicar esta función. Y de igual manera, aplicando un ciclo for, hacemos el mismo método de Runge-Kutta y nos da lo que son la aceleración que hay en la varilla, la velocidad en la varilla y la posición de la varilla. Finalmente, como grupo, como equipo, concluimos que el proyecto fue bastante... nos hace ver realmente lo que es un sistema ingenieril. En este caso lo hicimos de una manera pequeña, una escala de lo que sucede en la actualidad, pero nos hace
nos hace entender lo que algunos sistemas pasan hoy en día, lo que debemos de tomar en cuenta, todos los modelos que se llegan a ocupar para obtener un análisis completo y correcto. Entonces, todo esto debe ser observado, debe de ser analizado conforme a diferentes fórmulas, principios, leyes, para cumplir con el trabajo y obtener el mejor modelo, el más apropiado para la situación. Y complementando lo que comentó mi compañero Jonathan, pues todo esto de los principios, las fórmulas, las leyes, digamos que de manera analítica lo podemos realizar de manera correcta, pero al momento de aplicarlo mediante un código de programación se nos puede complicar, porque así nos pasó principalmente, que al momento de estar haciendo el código nos atorábamos porque la función no salía, que porque una función específica de MATLAB se tenía que usar y usábamos una incorrecta. Y pues más que nada toda esa parte como que nos hizo entender que de manera analítica puede que esté muy sencillo, pero al momento de aplicarlo dentro de un modelo, ya digámoslo así, como en un prototipo real, se puede ver de una forma más complicada y puede haber como esos traves en el proceso. Finalmente, me gustaría mencionar que aunque no pudimos hacer el modelo en físico, al final no se pudo lograr. Esta simulación y el proyecto en general sí nos da una buena idea de cómo funcionan los sistemas electromagnéticos. Yo considero que es muy importante estudiar todos estos conceptos de magnetismo y el bloque pasado los de eléctrica, porque literalmente todos los días estamos rodeados de estos fenómenos. Vivimos de la energía eléctrica y su producción. Y bueno, pues este proyecto y esta simulación nos da una probadita, nos da una pequeña idea de cómo es que funciona el mundo moderno. Por eso creo que este reto fue tan relevante. Y pues bueno, eso fue todo. Muchas gracias.